Muchas gracias, familia. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya están más despiertos. En la primera estaban un poco dormidos y eso es bueno. Eso anima. ¿Qué tal el calorcito aquí, verdad? Está bueno, está rico. Yo soy originario de aquí de Jalapa, soy jalapeño totalmente. Mi esposa es de Ciudad Acuña del Norte. Entonces hemos tenido ahí un caminar muy interesante por los 22 años que llevamos de casados. Yo sé que ustedes conocen a mi mamá y a mi papá y estamos muy agradecidos. Les mandan saludos mis hermanas y un agradecimiento, familia, por cobijarlos, por estar ahí con ellos. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante en nuestra vida. Ah, caray. ¿Jala, no jala? Creo que no jala. A ver. No quiere, pero bueno, si no, ¿ya quedó? Ok. Y hoy tenemos que ver con esta dinámica. Yo sé que los que tenemos hijos, adolescentes, jóvenes, esto es algo cotidiano, ¿no? Algo que vemos generalmente todos los días. Pero la realidad es que si nos ponemos a analizar es algo que también está en nuestro corazón en ocasiones, ¿no? Está desordenado nuestro corazón, no está realmente alineado y por eso hoy vamos a reordenar nuestra vida, tu vida. No la mía, no la de tu esposo, no la de la suegra, la tuya. Porque hoy tenemos que ver principalmente por mí. Así es que acompáñame a orar y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, gracias por este tiempo, por este momento de que podemos estar aquí conociendo más de tu palabra. Espíritu Santo, sé tú con nosotros, instruyéndonos y enseñándonos. Que seas tú hablando y no hombre. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que tú pongas la semilla. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero que me acompañes a un viaje que vamos a hacer para más o menos el año 420 antes de Cristo. Estamos hablando de aproximadamente 2442 años atrás y vamos a ver sobre Nehemías algunas cosas. No te imagines que esta es la foto, ¿no? Esto es una foto con inteligencia artificial. Realmente no sabemos cómo era Nehemías. Pero es una idea que nos ayuda a entender un poco más sobre la palabra de Dios. A mí me encanta imaginar la Biblia. Yo cuando leo la Biblia me encanta imaginarla cómo era, cómo sucedían las cosas, porque me ayuda a entender. Y no estoy escribiendo mi propia Biblia, sino que puedo entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Nehemías fue el que reconstruyó la ciudad de Jerusalén. Jerusalén estaba destruida, Jerusalén estaba totalmente en ruinas, gracias, y era momento de reconstruir. Y Nehemías fue uno de ellos. Él estaba muy lejos de Jerusalén, halló gracia y favor delante del rey y se fue a construir lo que estaba totalmente destruido. Así es que empecemos con algunas preguntas. ¿Cómo están nuestras defensas? ¿Destruidas? ¿O están medio construidas o completamente? Y la realidad es que yo necesito que seas honesto, honesta contigo. No le tienes que pasar un reporte al pastor, no te preocupes, no me tienes que contar a mí, no. Esto es entre tú y Dios. Y esto va a poder ayudar a entender de dónde partimos. Mira, como humanos nos cuesta trabajo analizarnos. Y Pablo en muchas de sus cartas nos enseña, nos exhorta, nos anima a que nos examinemos, a que hagamos una introspectiva y saber
aquí estoy. Un atleta, antes de competir en lo que sea, él ubica en qué lugar está, cómo está su condición física, qué nivel tiene para entonces poder subir de nivel y lograr su objetivo. Y por eso tú y yo tenemos que caminar en esa dinámica. Estar entendiendo dónde estamos parados. Jesús enseña en Lucas 14 sobre que un rey, antes de ir a la guerra, examina qué es lo que tiene. Si su ejército es suficiente grande, va y conquista. Si no, pues mejor no se mete. Cuando te llegan familia de vez en cuando así de sorpresa, pues generalmente la mamá analiza su despensa, ¿no? Así como, ups, ¿nos alcanza o no nos alcanza? O mandas a comprar más tortillas. Por eso es bien necesario que tú y yo hagamos lo mismo. Mira, de profesión soy periodista, soy comunicólogo y me encantan las preguntas. Mis hijos a veces se hartan de que yo les pregunto y les pregunto y les pregunto y les vuelvo a preguntar. En ocasiones no dejo hablar a mi esposa porque le pregunto, y esto, y esto, y esto, y esto. Así es que no te enojes conmigo, pero ahí te va otra pregunta. ¿Cómo está tu vida? ¿En dónde estás cimentado? ¿Cómo estás parado? Realmente, si ahorita el diablo viniera e intentara atacar, ¿acabaría contigo? ¿O realmente puedes decir tú, yo estoy cimentado en la roca que es Cristo y no me mueve? Y no me mueve. Mira, las personas enfermas necesitan de un doctor, necesitan de unos análisis, de la medicina, necesitan de algo para ser curados. Tú y yo necesitamos de Dios. Pero no solamente necesitamos de Dios, tenemos que entender que hay algunas dinámicas que tú y yo tenemos que hacer. Y Nehemías lo entendía, Nehemías lo sabía e implementó ese tipo de cosas. Así es que acompáñame a Nehemías 7, del 1 al 2, y dice así: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije. Y Nehemías empezó a dar instrucciones. Pero aquí hay algo bien interesante que Nehemías entendió, que Nehemías visualizó, y fue las cualidades que tenía Hananías: varón de verdad y temeroso de Dios. Si pudiéramos describirte a ti, ¿entraríamos en algo de eso? Tú y yo tenemos que ser hombre, mujer, temerosos de Dios, varón o mujer de verdad, y sobre esa línea caminar, sobre esa línea estar. Porque cuando nos dan instrucciones, entonces tú y yo hacemos lo que se nos indica. Y no me estoy refiriendo solamente a instrucciones que pueden dar los pastores. Me estoy refiriendo principalmente a las instrucciones que nos da ¿quién? Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste caso a lo que Dios te instruyó, a lo que Dios te dijo? Hananías era un hombre fiel. Él era obediente, él sabía lo que tenía que hacer, era entendido. Cuando se le decía, ve a la derecha, él iba a la derecha. Hay que construir, construía. Desafortunadamente a ti y a mí nos cuesta trabajo ser obedientes, o a lo mejor solamente a mí, y tú eres más obediente de lo que yo soy. Pero hay algunas cualidades
que cuando tú ves esta historia de Nehemías nos ayuda a entender si las estoy haciendo o no las estoy haciendo. Y una de ellas es esta: ¿qué tanto oras? Y no te preocupes, no es un examen, ni te voy a juzgar, ni te voy a señalar, ni voy a decir, ay, qué pecadora eres. No, es qué tanto oras, qué tanto estás buscando a Dios. En realidad, como cristianos, en teoría, tú y yo deberíamos de estar pasando tiempo con Dios. Mira, si somos buenos cristianos y entendidos en el diezmo, ¿cuánto es el diezmo de 24 horas? Hacemos cálculos y decimos 2.40, ¿verdad? Pero no es cierto, porque tenemos que hacer la conversión a minutos y son 60 minutos por 24 y luego la tenemos que hacer la conversión y ya se me olvidó, pero son como 2 horas 24 minutos. ¿Eso tiempo oramos? ¿Ese tiempo leemos la Biblia? Voy a ser un poco más amable. El 1%, 24 minutos. ¿Ese tiempo lo dedicamos a Dios? No me digas, ahí te lo dejo. Pero creo que en muchas ocasiones ni el 1% diario se lo dedicamos a Dios. No, sí, Ray, yo sí, porque cuando como desayuno y ceno, oro. Y ahí ya se suman, pues qué oraciones tan largas haces. No me invites a comer cuando hagas esas oraciones porque son eternas. Entonces tú y yo tenemos que entender que nos toca orar. Jesús en Mateo 6:6 nos dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora en tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Hay mucha gente que dice, es que Dios no me ayuda, es que Dios no me escucha, es que Dios no está al pendiente de mí. ¿Has orado? No, es que Él lo sabe todo. Ajá. Él lo sabe todo, pero a Él también le encanta que sus hijos se acerquen y le digan, aquí estoy. Mira, yo amo un resto a mis hijos. Y ya qué pediches son. Pero ¿sabes qué me encanta más? Cuando se acercan y me abrazan. Cuando se acercan y me besan. Cuando se acercan y me dicen, vamos a ver una película, pa. ¿Me explico? Y no es que no me gusta que me pidan, porque yo sé que no tienen otro lugar a quien ir a pedir, ¿no? Mamá y papá nos encargamos de eso, pero disfruto cuando se acerca y como gatitos, ahí andan, ¿no? Me encanta. Así es con Dios. Dios no se incomoda que le pidas, no le molesta que seamos pediches, pero le encanta más cuando tú te acercas a pasar tiempo con Él. Yo me imagino que Dios dice, ¿y qué quieres? Nada, Dios, solo quiero estar aquí contigo en tu presencia. Solo quiero oler a ti. Y eso tenemos que hacerlo tú y yo constantemente. ¿En qué momentos debemos de orar? Generalmente lo hacemos cuando necesitamos algo, ¿no? Y agarramos a Dios como la Cruz Roja, ¿no? O cuando el agua aquí la tenemos hasta el cuello y ya no podemos. Ay, Dios me ayuda, le pido. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Tú y yo tenemos que ser perseverantes. Te vaya bien o te vaya mal, yo oro. Esté en las cosas buenas o esté en las cosas malas, yo oro. ¿A poco cuando tienes problemas dejas de respirar? No, ¿verdad? Ahí en la familia tenemos una dinámica que uno dice que de repente él no respira. Y yo le digo, caray, ¿cómo le haces para no respirar? Sí, no respiro.
Si no respiro, ¿qué pasa? Me muero. Se debería de ser lo mismo con nuestra oración. Cuando no oramos, morimos. El versículo que usamos muy comúnmente es este, 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y esa es la traducción que los que somos del siglo pasado creo que no sabemos, ¿no? La Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. Yo te animo a que si estás orando 5 minutos al día, empieza 6, y luego 7, y luego 8, y luego te vas a dar cuenta que vas en el camión y le vas diciendo, Dios, ¿cómo estás? Necesito que me ayudes en esto. Dios, ¿cómo puedo solucionar aquello? ¿Cómo puedo hacer aquella cosa? Mira, una de las cosas que estoy haciendo allá en Puebla es que me toca ver todo lo que es multimedia, todo el equipo de audio, que las cámaras estén conectadas, que todo esté bien. Pero en ocasiones el equipo falla. ¡Plum! Y yo tengo experiencia, yo soy buenazo y yo sé todo, ¿no? Y conecto, reconecto, apago, prendo y sigue sin verse. Y entonces yo lo único que hago y le digo, ¿sabes qué, Dios? Yo ya hice lo que tenía que haber hecho. Mi experiencia ya la usé. Te necesito a ti. Prendo otra vez y funciona. ¿Y sabes qué me enseña eso? Que tengo que ser humilde. Porque a veces en mi experiencia, en lo que yo sé, me siento acá y estoy inflado. Y entonces Dios ocasionalmente manda algo para que yo me desinfle y pueda otra vez volver a Él. Pero es necesario que en todo tú ores. No sé el trabajo que tú tengas, no sé cómo te desempeñes, pero pon en manos de Dios todo antes de empezar. Y Dios ahí está. Otra de las cosas que nos enseña Nehemías es algo que también nos cuesta mucho trabajo, estudiar la Biblia. Estoy dando el curso de conocer la Biblia, son como 35 personas, y me dolió en el corazón que cuando les pregunté, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia una vez, 2 veces? Solamente 3, 4 personas levantaron la mano. No voy a preguntarlo aquí, tú sabrás cuántas veces has leído la Biblia, no te preocupes. Pero si tú y yo nos consideramos cristianos, ¿qué libro tenemos que conocer? La Biblia. Entonces tenemos que entender esa dinámica. ¿Tú irías al doctor que en su título tiene como contador? No, ¿verdad? Tú entiendes que ese doctor es porque estudió medicina y está especializado y se actualiza. ¿Cuándo fue la última vez que te actualizaste leyendo la Biblia? Y no es porque la Biblia tenga revelaciones nuevas, no, sino es porque tú llegaste y leíste la Biblia. Mira, como familia estamos en una situación interesante y volví a leer Salmos. Y cuando me encontré con el Salmo 13 dije, ok Dios, tú algo aquí me quieres enseñar. Y me detuve y lo volví a leer y lo estoy leyendo y lo estoy meditando y estoy mostrando. Y no lo digo con orgullo, pero el Salmo 13 lo he leído más de 100 veces. Pero Dios me está volviendo a hablar. ¿Sí me explico? Y es cuando tú y yo nos actualizamos porque se nos olvida. Muchos de nosotros nos podemos saber el Salmo 23, ¿no? Y hay canciones sobre el Salmo 23. Pero cuando tú te sientas con tranquilidad, queriendo que Dios te hable y lo vuelves a leer, Dios te habla. Y es necesario que tú y yo entendamos la dinámica de leer la Biblia. Mira, como cristianos yo digo que mínimo tenemos que sabernos 2 versículos. El primero es Juan 3:16. ¿Se lo saben?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Ese es como de cajón, porque de ahí viene nuestra salvación, nuestra fe, en lo que creemos que Jesús nos ha salvado. El segundo que yo digo que deberíamos de aprendernos es otro 3:16 y tiene que ver con segunda de Timoteo. En el versículo 15, Pablo le recuerda a Timoteo de dónde venía él. ¿Quién le enseñó? Desde chiquito, y es por eso que creemos que los niños es necesario que aprendan de la palabra de Dios. Su abuela, su mamá le enseñaban sobre las escrituras. Ahora, no toda la responsabilidad de los domingos aquí, O sea, tú tienes a tus hijos 7 horas allá, 7 días a la semana, 24 horas. ¿A quién le toca la responsabilidad primeramente? A mí como papá. Y aquí en la iglesia se refuerza lo que tú has enseñado. Ay, déjame ser un poquito orgulloso. Acabo de ver entrar como a 8, 9 chavos que a nosotros nos tocó enseñarles de chiquitos. Y me da un gusto verlos. Un gusto. Me tocó enseñarte a ti. Verla aquí me da un gusto, un gozo, un orgullo. Espero que sea santo y espero que me entiendas. Porque sabemos que hemos sembrado, pero ¿qué crees? A nosotros nos tocó una parte. ¿A quién le tocó la mayoría? A los papás. A los papás. Por eso, desde pequeño Timoteo fue instruido y luego le dice, Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero la realidad es que en muchas ocasiones no nos gusta porque la Biblia me redarguye y me corrige. Ay, eso duele, ¿verdad? El viernes veníamos de Puebla y mis hijos se acordaron de la vara de disciplina que usábamos. Y Alma y yo les decíamos, la vamos a buscar otra vez. No. Porque era la forma de corregir. ¿A quién le gusta la corrección? A mí no. Pero para eso sirve la Biblia, para que tú y yo seamos instruidos, seamos corregidos y nos redarguya. La Biblia nos enseña que ¿quién nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. La otra vez platicaba con una persona y me decía, ¿sabes qué, Ray? Es que tienes que enseñarles que ellos tienen que seguir las reglas, las leyes, lo que toda la Biblia dice, y tenemos que guardar el sábado y no comer puerco y toda la línea que algunas denominaciones trabajan. Y yo le decía, no, ¿pero por qué no? Porque a mí no me toca redarguirlos. A mí me toca enseñarles la Biblia. ¿Y quién redarguye? El Espíritu Santo. Pero es que es necesario, mira, yo hace muchos años a gran parte de mi familia las agarramos a bibliazos. Y lo que hicimos es que no quisieran nada de Dios. Yo solamente enseño el amor de Cristo, enseño que necesitan a un Salvador que es Cristo y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Yo no voy a poner cargas que muchas veces ni siquiera yo llevo. Yo no te pido que leas la Biblia en un mes. Yo no te estoy pidiendo que pases 5 horas orando, porque sería ponerte cargas que ni siquiera yo llevo. Yo solamente quiero animarte a que tenemos que ir más allá. ¿Cuánto? Lo que tú quieras. Jesús le decía por eso a los fariseos de esa época, sepulcros blanqueados. Ponen cargas que ni siquiera ustedes quieren llevar o mover con un dedo. Es necesario que tú y yo estudiemos la Biblia. Es necesario que tú y yo caminemos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Porque es como tú y yo vamos a ser transformados.
Mira, siendo honestos, si yo he podido cambiar en mi vida, no es por todos los sermones, predicaciones, congresos, que ha existido, ¿no? Ni por todas las clases que he tomado. Es porque leí la Biblia y porque la empecé a trabajar. Porque entendí que la Biblia me estaba redarguyendo y yo tenía que cambiar. Si yo amo a mi esposa y a mis hijos, no es porque un pastor me dio latigazos y tuve que aprenderlo. Es porque la Biblia me enseñó a amarlos. Porque la Biblia me enseñó a instruirlos. Cuando tú lees la Biblia, quiero que entiendas que estás comiendo la palabra de Dios. Juan 1:1 que dice, en el principio fue el verbo y el verbo, estás comiendo a Cristo. Cuando tú y yo leemos la Biblia, estamos recibiendo a Cristo y entendiendo que es una enseñanza para mí, no es un libro cualquiera. Pablo lo entendía y por eso le enseñaba eso a Timoteo. En Santiago dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Yo en muchas ocasiones viví engañado, porque me sabía muchísimos versículos, ahorita ya ni me acuerdo. Recuerdo que competíamos en el radio, ¿te acuerdas? Y nos ganábamos muchos premios. Éramos buenísimos, como primos nos gustaba la competencia, pero solo estaba acá. Porque los domingos recitábamos todos los versículos, pero entre semana éramos un desastre. Me estaba engañando. Tengo que entender que no solo soy oidor, sino soy hacedor. Por eso yo sigo mucho este versículo que dice, el que temprano se levanta, Dios lo ayuda. ¿Sí, verdad? ¿Está en la Biblia? No, ¿verdad? Los estoy tanteando a ver si es cierto. El que madruga, Dios le ayuda, no viene en la Biblia. Pero mucha gente dice que sí. Y luego hay cristianos que lo predican y tú dices, ah, caray. Y no sé qué es peor, que el que lo predica o todas las personas que dicen, amén, gloria a Dios. Por eso es necesario que tú leas la Biblia. Mira, te voy a dar un tip para que sus pastores crezcan más en la palabra de Dios. Lean ustedes la Biblia. Porque si ustedes leen la Biblia, ustedes crecen. Entonces los pastores, ¿qué tienen que hacer? Crecer. Y cuando ustedes crecen, ellos tienen que crecer. Y así, y todos van creciendo. Y todos podemos ir conociendo. En ocasiones mis hijos me dicen, oye pa, es que lo que escuchamos la otra vez no viene en la Biblia. ¿Por qué no viene en la Biblia? Por esto y el otro. En una iglesia cristiana no estamos haciendo robots. Ustedes son pensantes, ustedes tienen la habilidad de tener una relación con Dios. Otro punto que tenemos que entender es que cuando oramos, buscamos a Dios, estamos leyendo, nos lleva a vivir en santidad. Yo recuerdo que de más chavo, yo escuchaba así como que a los predicadores, a los pastores. Les voy a confesar un pecado. Bueno, no era pecado, pero recuerdo que en un evento allá en Puebla estaba un profeta, Blake Cromwell. Yo no tenía la edad para entrar al Congreso y me colé. Y ahí estaba yo a la mitad del auditorio
Y cuando lo presentan como profeta y toda esta dinámica, entró en mí un remordimiento. Y si me profetiza que yo me metí de colado, me paré y me salí. Me paré y me salí. Porque entró un temor en mí de caminar en santidad. Y en muchas ocasiones en mis fuerzas intenté dejar pecados, intenté dejar situaciones y no podía, y volvía a caer y me sentía más cochino, hasta que entendí que hay algo que me ayuda. Cuando oro, cuando leo la Biblia, me lleva a caminar en santidad. Yo caminar en santidad sin orar y sin leer la Biblia, no avanzo. Y ayer en el de matrimonios mi esposa lo decía, cuando ella o yo dejamos de estar leyendo la Biblia, de estar orando, nos bajamos. La oración y la lectura de la Biblia es como la gasolina para nosotros y nos ayuda a caminar en santidad, a vivir, porque así el Espíritu Santo nos ayuda. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo, en nuestras fuerzas no podemos. Primera de Pedro 1:15. Pero ahora sean todos santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú lees la historia de David, te puedes dar cuenta que es el hombre con más pecados demostrados en la Biblia. Y aún así, Dios dice que era alguien conforme a su corazón. ¿Nunca te has preguntado cómo estuvo eso? O sea, es al que más ventanean. O sea, no hay otro personaje en la Biblia que le ventaneen todos sus pecados. Solo ponte a analizar esto. David caía, se arrepentía y no volvía a cometer el mismo pecado. ¿Me explico? Y esa es la dinámica que tú y yo tenemos que hacer. Ok, caímos, voy delante de Dios, me arrepiento y no vuelvo a cometerlo. Y de esa dinámica tú y yo vamos a tener un corazón limpio y vamos a poder ver a nuestro Padre. Filipenses 3:13 y 14, Pablo nos enseña algo demasiado interesante. Él dice que no pretendiendo haber ya alcanzado, pero una cosa hace, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo entendía. En una ocasión dice, yo hago lo que no quiero hacer, lo que mi carne es la que quiere hacer, eso estoy haciendo. Y por eso buscaba caminar en santidad. Juan nos lo explica de otra dinámica. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste el checklist, el inventario de tus pecados? No para saber que eres un pecadorzote, sino para decirle a Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Y mira, no importa que tu pecado
para nosotros sea uno grandote, ¿no? Porque, ay, el que se droga, no, hombre, es un pecadorzote. El que anda de adúltero, pues otro pecadorzote, ¿no? El que mata, ¿y el que miente qué? ¿El que anda de chismoso qué? Para Dios no hay pecaditos, ni pecadotes, ni de colores, ¿eh? La Biblia nos enseña que el pecado es pecado, punto. Que tienen diferentes consecuencias, bueno, ese es otro rollo. Pero si tú y yo andamos en pecado, somos destituidos de la gracia de Dios. Tenemos que tener cuidado cómo caminamos y confesar nuestros pecados. Mira, en muchas ocasiones creemos esta dinámica. Es que Dios ya sabe mis pecados, ¿para qué se los digo? Sí, ya lo sabe. Y ha de saber más de los que tú ni siquiera dices, no, este no es pecado. No importa, este me lo pasa. Borrón y cuenta nueva. Lo importante es que yo reconozco en qué estoy fallando, voy delante de Él y le digo, Dios, perdóname. Porque yo estoy empezando a reconocer quién es Él. Yo le estoy dando su lugar de quién es Él y lo estoy glorificando. Cuando cometemos un error en el trabajo, ¿a poco vas con el de menor rango y se lo dices? ¿Con quién tienes que ir? Pues con tu jefe. ¿Quién es el que te va a echar la mano? Pues tu jefe. Y reconoces su autoridad. Es la misma dinámica que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, perdóname por esto? Otra cosa que Nehemías nos enseña es congregarse. Y es lo que hacemos hoy. Y es por eso que se hacen actividades de matrimonios, de jóvenes, de niños, mujeres, hombres, oración y muchísimas cosas. Y no es porque los pastores no tengan nada que hacer. Es que porque buscamos necesitar edificarnos unos a otros. Espero que entiendas esta parte, pero para mi familia, para mí, nos edifica venir aquí. Nosotros también somos edificados, somos instruidos, porque es la parte que la Biblia enseña, un cuerpo en Cristo. Hay una dinámica que yo no entiendo como cristianos. Tú volteas a ver las otras religiones que hay en el mundo y son uno. Y como cristianos somos como 100. Y nos peleamos por todo. Y eso que decimos que somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí has visto eso? Deberíamos de ser más unidos y poder decir, realmente somos el cuerpo de Cristo. Mira, nuestro país necesita de nosotros. Acabamos de pasar unas elecciones y no me voy a meter en partidos políticos ni nada por el estilo, pero necesitamos hombres y mujeres temerosos de Dios en los lugares de autoridad. Y para que eso suceda necesitamos que la iglesia de Dios esté unida para orar por ellos y que todo funcione. No, que la otra iglesia ore, yo no. Nos toca. Es interesante porque si realmente somos la iglesia de Cristo, ¿qué crees? Todas estas 100 divisiones que tenemos entre los cristianos estando en el cielo, vamos a estar en el mismo lugar. Creo que hasta medio sonsos somos a veces, ¿no? Tiene que haber unidad, pero ¿sabes dónde empieza? Aquí. Y si no empieza aquí, pues no va a crecer más allá.
Ay, es que este es mi lugar y no lo presto. Esta silla ya tiene mi forma. Aquí es donde me pega el airecito y que no me mueva el pastor. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias donde lo he visto. Congregarse tiene que ver a que amo a mi prójimo. ¿Te acuerdas los 10 mandamientos? Jesús los reduce en 2. El primero es, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Así de fácil y sencillo. Ay, Ray, es que si tú supieras lo que me hizo, no importa, ámalo. Pero es que, ámalo. Pero, ámalo. Así dice la Biblia. Por eso cuando tú has orado, cuando tú has leído la Biblia, cuando tú has caminado en santidad y te congregas con el que te cae más gordo, lo amas. Lo amas. Sin importar cualquier cosa. Porque tú vas a entender que Él te edifica. Él te hace crecer. Y todos crecemos juntamente. Mira, Nehemías lo entendía también que juntó a todo el pueblo. Nehemías 8 del 1 en adelante. Y lo interesante, que sería bueno que todas las iglesias mantuviéramos eso, es que pidió que se trajera el libro de la ley. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y en el versículo 3 dice, y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta. Si tú crees que esta reunión tarda mucho, ahí dice, desde el alba hasta el mediodía. Imagínate esas reuniones. No te preocupes, no vamos a tardar mucho. ¿Entiendes cuán es necesario que nos congreguemos y escuches palabra de Dios? Desafortunadamente se están levantando en todo el mundo iglesias que se dicen cristianas, pero el que enseña solamente motiva. Perdón, pero eso no es iglesia. Si en la iglesia no se está enseñando Biblia, aguas, aguas. Porque tú y yo tenemos que aprender Biblia. Y lo vemos con Esdras. Él era el escriba, era el que estaba volviendo a escribir lo que es el Antiguo Testamento. A eso se dedicaba él. Y no leyó la historia de Nehemías de cómo había sufrido, leyó la Biblia. Por eso es bien necesario, porque si yo te digo, es que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y tú me dices amén, yo te daría unos cocotazos, creo, ¿no? Pero me ha pasado que hay gente que dice, es que sí dice en la Biblia. Y eso es preocupante. ¿Qué nos hace falta de esta lista? Y de veras no lo hago con la intención de señalarte, ni de humillarte, ni de que te sientas mal. Créeme que eso yo lo hago constante. Yo lo hago constante. Dios, ¿qué me hace falta? ¿Qué no he estado haciendo? ¿Qué tengo que hacer? Y no lo hago porque tengo una mayor responsabilidad, porque enseño y estoy al frente de algo. No, lo hago porque lo he entendido que es mi responsabilidad.
La otra vez platicaba con una persona, un hombre, y me decía, es que yo quiero ser pastor y quiero tener una iglesia bien grande. Le digo, oye, qué padre, ¿cómo está tu familia? No, no sé, pero yo me intereso y quiero. ¿Y cómo está tu familia y tus hijos? No, no sé, ellos andan perdidos, pero yo quiero. Hombre, tu principal responsabilidad, son tus hijos. Yo no sé cuántos sean en tu familia, hombre, pero tú eres pastor mínimo de una oveja que es tu esposa. Y de ahí los que estén en tu casa. Si logramos que el hombre se levante como tiene que levantarse, que la Biblia enseña, logramos mucho. Logramos mucho. Desafortunadamente en la mayoría de las iglesias, el mayor porcentaje es de mujeres, y no por menospreciarlas, sino porque el hombre no quiere. Hay que vaya a ella, hay que le toque a ella, hay que ella se haga cargo. Hombre, yo te animo a que tomes tu lugar. No importa la edad que tengas, no importa si apenas vas a empezar una familia, toma tu lugar. Toma tu lugar. Y eso no implica menospreciar a la mujer. La mujer tomará su lugar. Ahora, mujer, esto ya es extra. Yo recuerdo a una familia que él es alto, ella chaparrita, y muy orgullosamente ella decía, sí, mi esposo es el hombre de la casa, pero yo soy el cuello y el cuello lo mueve hacia donde queramos. Y si era así, o sea, ella era chiquita, pero movía todo. Mujer, ese no es el lugar. En conjunto caminan, en conjunto enseñan, como un equipo, como uno que son. Y ya para terminar, quiero que analices esta dinámica y pienses, ¿qué te hace falta? Y cuando lo hayas pensado, cierra tus ojos y platícalo con Dios. Y lo que tengas que decirle a Dios en lo que estás fallando, díselo, no hay problema, es entre tú y Dios. Dios, me hace falta orar, Dios, me hace falta leer la Biblia. Espíritu Santo, en ocasiones leer la Biblia me aburre y me duermo, ayúdame, ayúdame. Jesús, me hace falta caminar en santidad. Me cuesta trabajo las mentiras. Me cuesta trabajo este pecado. Tú díselo ahí a Dios, tú platícaselo. Pide al Espíritu Santo que te redarguya, que te enseñe la dinámica que tienes que cambiar y dejar. Padre Santo, yo quiero edificar mi iglesia. Yo quiero poder ser parte de mi iglesia, ser un ladrillo para mi iglesia, poder apoyar en lo que se necesite. Y yo también quiero ser edificado en mi iglesia. Díselo ahí a Dios. Espíritu Santo, reconocemos que fallamos. Reconocemos que nos hace falta más orar. Te pido que pongas un hambre en nosotros por buscar tu Biblia, por leer tu palabra, por ponerla en práctica. Abre tu corazón,
Exprésale a Dios lo que realmente te falta y pídele ayuda. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a caminar en esto. Si es necesario que levantes ahí tu mano y le digas: yo reconozco que necesito de ti, hazlo. Y deja que el Espíritu Santo actúe. Si tú llevas tiempo sin leer la Biblia, sin buscar de Dios y has dejado a un lado eso, es tiempo que tú le digas: aquí estoy, te necesito. Que mi relación contigo vuelva a ser reactivada. A lo mejor estás peleado con Dios por alguna situación que pasó. Deja que Él restaure esa relación entre Él y tú. Dios está interesado en ti. A Dios le interesa que regreses a casa. Tú y yo somos el hijo pródigo, que podemos regresar a casa y nuestro Padre nos espera con los brazos abiertos. Gracias, Señor, gracias, Dios. ¿Qué es lo que Él te habló en esta tarde? ¿Qué es lo que Dios te está recordando? Hay cosas que vamos dejando a un lado porque a lo que no queremos entrar es a que Dios confronte nuestra vida. David decía: examíname y ve si hay pensamientos que me inquietan. Cuando estamos en serio con el Señor, es el desorden que vimos en la primera diapositiva. Dios va a empezar a ordenar poco a poco nuestra vida, pero la decisión es de cada quien. La decisión te toca a ti, caminar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Ponte de pie ahí en tu lugar. Sí. Señor, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu presencia. Ahí en tu lugar dile: Señor, ayúdame a caminar en tu voluntad, que pueda yo hacer tu voluntad, que esté a tiempo para caminar y ser instruido y guiado, Señor, en tu palabra. Ora por la persona que tienes ahí junto, dile: yo bendigo tu vida. Que en estos días por venir sea el Espíritu de Dios sobre tu vida. Que Él pueda mostrarte áreas que están en desorden, no para condenarte, sino para instruirte, decirte: hijo, necesitas corregir esto. Dile: yo bendigo tu vida. Que el Espíritu de Dios sople sobre ti y puedas estar a tiempo para hacer los ajustes que tú necesitas. Dile: Señor, toca mi vida, toca la vida de las personas, Señor, toca su familia, Señor, bendícela. Y yo te doy gracias por su vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor.